La primera definición, o mejor dicho, descripción que hace del Evangelio es vida, los seguidores de la vida. El Evangelio es vida, pero también nos enseña a vivir. Esta es la maravillosa enseñanza que quiero compartir hoy de un acontecimiento que frecuentemente nosotros vivimos, tenemos que saber enfrentar. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo regañar? ¿Cómo llamar la atención a quien nos ha herido, a quien nos ha lastimado? ¿Cómo hacerlo? La palabra de Dios es maravillosa para enseñarnos esto precisamente. Voy a tomar el pasaje del final del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, cuando nos cuenta el evangelista que cada año José, María y su hijo Jesús subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando el niño, porque así lo llama el niño, el Pais Paidos, tenía 12 años, subieron según la costumbre a Jerusalén, pero al regresar, el niño se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Y ellos emprenden el regreso y hacen un día de camino. Después de un día de camino se dan cuenta de que ya no está Jesús con ellos. Aquí tenemos tres cosas muy importantes. Primero, se dan cuenta que Jesús ya no está con ellos. Este matrimonio percibió el problema. Es una maravilla eso, darse cuenta que Jesús ya no está. Porque muchas veces pasa el tiempo, pasan los años y el matrimonio no se ha dado cuenta que Jesús ya no está con ellos. Segundo, deciden ir a buscarlo juntos. No cada quien por su lado, los dos unidos. Quieren buscar juntos porque quieren encontrar juntos. Y tercero, van a buscar a Jesús donde se perdió. Regresan a donde lo vieron por última vez, a donde lo dejaron. Qué maravillosa enseñanza. ¿Dónde tienes que buscar a Jesús? Allí donde lo perdiste. No te pierdas en otros lugares, en otras situaciones. No, ve a donde lo perdiste. Allí lo vas a encontrar. Y cuenta la palabra de Dios de manera muy fuerte que pasaron 3 días y 3 noches buscando al muchacho. Y después de 3 días y 3 noches llegan al templo, después de no comer, después de no dormir, cansados, fatigados, angustiados, llegan al templo y ven al niño. Y este niño dice, estaban también 3 cosas. Estaba sentado, estaba escuchando a los doctores y haciéndoles preguntas. Pero lo que más me llama la atención es que estaba sentado. Estaba tranquilo. Para él no había pasado el tiempo. No había problema. Se podía pasar así toda la semana. Él estaba tranquilo. Él no sufría. Él no pensaba en los demás. Él solamente estaba en medio de los doctores, escuchando lo que ellos decían y haciéndoles preguntas. Causando la admiración de estos doctores de Jerusalén. Ahí estaba Jesús. Y cuando su madre lo vio, más bien cuando los dos, José y María, lo vieron, es María la que toma la palabra y entonces viene la reprimenda. Viene el reclamo, ¿por qué no? Y el reclamo es fuerte, es claro y además es justo. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Dime por qué lo haces. Nosotros no merecemos que tú nos trates así. Nosotros te hemos cuidado, alimentado, nosotros te hemos dado todo lo que tú necesitas, lavado la ropa, comida. Nosotros estamos siempre contigo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no nos tomas en cuenta a nosotros? Tú aquí, muy tranquilo, sentado. Nosotros llevamos 3 días caminando. Nosotros llevamos 3 días sin comer. Nosotros llevamos 3 días sin dormir. ¿Y a ti no te importa eso? ¿Qué no te das cuenta de nuestro sufrimiento y del dolor que tú estás causando en nosotros? Tú estás aquí también tal vez sin comer, pero siendo muy aplaudido, siendo muy reconocido, los demás te admiran, ni necesidad tienes de comer. Pero nosotros no nos lo merecemos. No merecemos que nos trates así. Dime por qué has hecho esto con nosotros. No es justo. Dime por qué lo hiciste. ¡Wow!
Qué reclamo tan fuerte de María a su hijo. Cierto, la Biblia es más lacónica, pero en el fondo tiene derecho a reclamar. Y atención, porque cuando tenemos derecho a reclamar es cuando somos más duros y a veces más inclementes, cuando nos asiste la razón, como en este caso. Pero el tema que dijimos es cómo regañar a quien te ha lastimado, a quien te ha herido. Y aquí lo tenemos. Porque precisamente antes de que María reclame y diga, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Le dice a Jesús, hijo, ¿por qué has hecho esto? Hijo. En griego hay dos palabras para decir hijo. Dios tu Theou, hijo de Dios. La que más se usa frecuentemente es esta, bios, hijo. Pero en este caso no se usa esta palabra bios. Se usa la palabra teknon. Teknon, que significa hijito, hijo pequeño, mi hijito. María primero da cariño a Jesús. Muestra su amor y lo llama mi hijito. No lo llama hijo normalmente, no, lo llama hijito. Con afecto, con cariño y hasta después lo regaña. Hasta después le llama la atención por haberlos hecho sufrir. Hasta después demuestra que ella tiene la razón en lo que le está diciendo y que no es justo que su hijo los trate así, pero ese hijo no es un hijo normal. A pesar de que ya tiene 13 años, 12 años cumplidos, es hijito. Conclusión. No le llames a nadie la atención, sobre todo cuando tienes razón. No le reclames a nadie con justicia. No le preguntes por qué, si antes no lo llamas teknon, hijito, hijito querido, hijito pequeño, si antes no le muestras tu afecto, tu cariño. Primero le muestras su afecto, María, y después le pone las cartas sobre la mesa para saber por qué ha hecho eso. Conclusión, en tu vida y en la mía, hay gente que nos ha herido, hay gente que nos ha lastimado, hay otros que nos han hecho sufrir. Y tenemos derecho a reclamar, sí. Tenemos derecho a ser asertivos, a poner las cartas sobre la mesa. Y a veces por dignidad humana hay que hacerlos porque no podemos dejarnos humillar, que se humille el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y hay que manifestar con fuerza, con claridad, como Jesús lo hizo muchas veces. Sí, hay que hacerlo. Pero antes dile teknon, hijito. Antes dale una palabra de cariño, una muestra de afecto. Y después la corrección. Después el reclamo. Después todo lo que quieras. No le reclames a nadie si antes no le has dicho, teknon, hijito mío. Esta es la maravillosa enseñanza que nos tiene la palabra de Dios esta mañana. Aprender a reclamar, pero con esta técnica de María, como lo hizo con Jesús, que no era solo su hijo, era su hijito, y así lo trató. Que Dios te bendiga y aprendamos nosotros también a hacer lo mismo cuando tengamos que reclamar a alguien que nos ha hecho sufrir, a alguien que nos ha lastimado, a alguien que no ha tomado en cuenta nuestro sufrimiento que nos ha causado. Llámalo primero teknon, hijito, y verás los resultados. Amén.